parece bien? Dale. Ok, dale. Bueno, este cuentico nos ha llevado a ver milagros de la mente humana. Espero que con estos otros 40 minutos yo personalmente pueda enunciar una respuesta de qué es la mente humana, hasta dónde puede llegar la unión de la mente y la mano, hasta dónde el hombre va a conquistar el universo. Es un poquito pedante, pero haré lo posible por darle algo de sensatez tanto a la presentación como a la respuesta. Yo me imagino, ahora no me quiere pasar, ¿por qué? Ya, una balsa. Yo me imagino que los hombres en general no tienen ningún problema en haber visto flotar un tronco sobre el agua. Lo que empieza a ser milagroso es cómo desarrollaron el ver flotar un tronco sobre el agua a donde vamos a llegar. El primer objeto de este momento, que puede ser muy atrás, es posible que en el Paleolítico haya balsas. Y también el objeto que sigue, porque los antropólogos han encontrado en los estómagos de momias paleolíticas alimentos que pertenecen a peces que no se pueden pescar en la orilla del mar. Hay que meterse al mar y bien adentro para poderlos pescar. Eso los hace deducir que los objetos para navegar deben ser muy antiguos. Como en todo este cuento tenemos que resumir, entonces voy a tratar de mostrar 2 o 3 de los objetos que en un primer comienzo le permitieron navegar a los humanos. Este es clarísimo, ¿no? Es un pescado al que han abierto, han copiado la trompa del pescado para hacer la quilla y han copiado la aleta de la cola para hacer el timón. La pregunta es, ¿cómo hacían para enredar la conceptualización hasta obtener el objeto, no? Es realmente hermoso. De la misma manera, mirando las aletas exteriores del pescado, debieron deducir los remos. Hay muchos más, pero como digo, sintetizamos un poquito para que nos quede como más condensado el cuentico y no alargarme más de 40 minutos. De todo lo que se pueda deducir de aquí de nuestra mente y de nuestra capacidad de unir mente y manos, de hacer preguntas y hacer respuestas, llegaremos al infinito del infinito del infinito sin lugar a dudas. Eso podría dar una buena respuesta de hasta dónde puede llegar nuestra mente, posiblemente a confundirse con el universo, pero eso lo dejo para un poco más hacia el final. Otro objeto súper interesantísimo en este mundo de la navegación, la red. Y otra vez, preguntas que se hacía cada mente y respuestas que cada mente iba produciendo. La de la red no puede ser más bella, ¿no? Tendríamos una historia bien larga aquí para entender la red y unirla con otros objetos entre paleolíticos y neolíticos que vimos la vez anterior, pero lo dejo a sus imaginaciones. Solamente 5:23. Solamente me interesa como hacer una pequeña reflexión sobre el nudo, ¿no?
el nudo nos lleva a una serie de conceptualizaciones y otra vez a encontrarnos con el infinito. Fíjense en que estos gráficos tienen 10 ejemplos, pero son cientos de ejemplos de posibilidades, posibilidades que van más allá o más acá. Otro ejemplo hermosísimo, la vela. Resumiendo, más o menos conocemos 3 tipos de vela en el comienzo de la navegación: la latina, la vikinga y la china, y sus imaginaciones pueden responder todas las inquietudes que quieran al respecto. No sabemos cuánto tiempo se demoraron en llegar ahí, pero llegaron. Vean que fueron manteniendo los elementos como el timón, como el eje, que ahora se convierte en palo mayor. ¿Cómo se llama el palo mayor de la navegación? El mástil, etcétera. No, la verga es más chiquita que el central, pero no sé distinguirlas bien. Hay un juego muy bello en el diseño, ¿no? La latina con su forma, sabrá Dios por qué, la vikinga con su forma, lo mismo, y el bellísimo junco chino. Todas deben de tener una antigüedad bastante suficiente. Aún hoy en día, la vela latina domina nuestros, ¿qué digo yo?, peripecias de navegación que le permiten al hombre surcar los ríos y surcar los mares. Lo que más me parece a mí como llamativo es la fuerza increíble que fueron acumulando para, por ejemplo, navegar río arriba, ¿no? Meterse por los ríos y echar río arriba debe ser súper interesante. Ese juego de objetos inmensamente grandes se complementa con objetos pequeños muy bellos. Esencial para la navegación, la cuña, y esencial el clavo. El clavo, como ustedes se dan cuenta, es un venablo que lo hemos cambiado de material y vamos a hablar hoy de estos materiales nuevos, entonces lo dejo para después. Mucho más interesante, Su Majestad, el tornillo, que nos lleva a la rueda y a otra serie de elementos. Un poquito más adelante señalaré esos elementos del tornillo. Añadí, haciendo trampita, 3 que vuelven a hacer otra vez lo mismo. El punzón es una deducción de los venablos. Este me quedó un poquito moderno, pero ustedes me entienden y me perdonan que conseguir un punzón de, ¿qué digo yo?, de colmillo de elefante, pues en este momento me da un poquito de trabajo. Y 2, que la imaginación me permite ubicar aquí, aunque deben ser mucho más modernos: la agarradera y Su Majestad la tuerca. La tuerca es infinita y tendré que mencionarla un poco más adelante. De toda esta carreta encuentro un resumen muy bello en el timón interior, que fue una especulación y una serie de ideas que se complementaron unas con otras, uniéndose a los ejes, uniéndose a los engranajes que ya vimos, etcétera, etcétera, para poder manejar el barco desde adentro. Lo pongo ahí porque más adelante me vuelve a aparecer en algún momento interesante. No sé si ustedes caen en la cuenta de que habíamos dicho que en algún momento el molino progresó del viento a la fuerza del agua, ¿no? Hay alguna relación entre el molino y el timón, ¿no? Debe ser el juego de nuestras mentes, debe ser las posibilidades de las mentes que se van concretando en objetos. Si creen que estoy echando carreta, piensen que hubo reconstrucciones maravillosas de navegación con el molino, como la ilustración que están viendo en este momento.
infinito el juego mental y el juego de especulaciones. Juegos que cada vez se irán volviendo más complicados y más complicados. Yo me imagino que de aquí nació el motor fuera de borda, pero hice un brinco tenaz, ¿no es cierto? Les pongo ese dibujito que ya debe ser súper moderno para que sus imaginaciones complementen. En su momento ubico este motor fuera de borda en una situación posterior a la época que estamos hablando. Estos juegos son muy importantes como de desmenuzar un poquitico. Entonces se me ocurre un ejemplito de desmenuzar estas ideas. ¿A ustedes se les ha ocurrido pensar en la hélice? ¿Qué es una hélice? La hélice es un patrón que se mueve al ritmo de lo que a la mente se le va ocurriendo para solucionar las preguntas que se le van presentando. Un poquito enredado. Perdónenme que estoy dejando muchos cabos sueltos, pero es que estoy ganando tiempo para llegar y poder solucionar todas estas preguntas. Hago un pequeño paréntesis que me parece importantísimo en la búsqueda de la respuesta. Carajo, ¿qué es nuestra mente? Ya sabemos a estas alturas que el ADN es una hélice y que los cambios en esa hélice son los que han producido toda la belleza de la evolución. ¿No es como interesante ese paréntesis en este momento? Cada uno de ustedes responda. Como este camino nos llevaría muy lejos, lo voy a cortar y voy a hacer otra vez trampa y más bien como hacer unos ejemplos de objetos que fueron apareciendo a medida que estos desarrollos se fueron dando. Se me ocurrieron dos nomás de una cantidad X que puedan existir. El astrolabio. Yo no lo conocía, me dio mucho trabajo entenderlo. Es una regla de cálculo. En esta foto que están viendo puse el más simple que pude encontrar, pero los árabes le dieron al astrolabio un gran impulso y lo convirtieron en un aparato para muchísimos cálculos de todo tipo, de donde pienso que el desarrollo paralelo de las civilizaciones es mucho más fuerte de lo que los historiadores cuentan. Es posible que los árabes hayan llegado a alturas muy lejanas en los mismos tiempos. Lo que pasa es que no tenemos esos datos. ¿Qué me interesa del astrolabio como objeto de navegación? Un cuento bellísimo, que con el astrolabio los navegantes pudieron ubicarse en la mitad de nada, de ninguna parte, para saber en dónde estaba. ¿Cómo? Como cuenta esa fotografía. Con el astrolabio y usando un sistema como muy interesante que no soy capaz de explicar cómo apareció, que es el ángulo. El ángulo no es un objeto, el ángulo es un juego de la mente sobre la realidad. Me imagino que para todos los que son ingenieros y son tan importantes, complementarán mucho mejor que lo que yo pueda explicar, porque lo que yo explique creo que es muy superficial. Pues los navegantes de tiempos inmemorables atrás fueron capaces de, con este objeto, medir la altura de las estrellas. El verbo medir no me parece muy bueno. Inventar la altura de las estrellas, pero bueno, dejo a sus imaginaciones ese cuento. Y paralelamente al cuento del astrolabio, este otro que sí es un milagro puro, ¿no? No encontré una fotografía más antigua, entonces me tocó poner esa como muy moderna. Parece ser que la aguja imantada que se movía hacia el norte la conocieron desde tiempos muy inmemorables tanto los chinos como los fenicios, y es posible que los vikingos también.
En un primer momento la colocaron sobre un recipiente de agua y la hicieron funcionar. Como no sé de eso nada, pues prefiero no meterme en Honduras y mostrarles la más simple que encontré. Astrolabio y brújula le permitieron a la mente de los navegantes, tanto primitivos como los más desarrollados, como los de ahora, ubicarse en la mitad de la nada. Realmente, me parece a mí, son dos objetos que replican todos los milagros de los que ya hablamos. Junto con la brújula hay un descubrimiento mental también muy bello de esos tiempos, la rosa de los vientos. Parece ser que los Vedas en Persia fueron los primeros que hablaron de los 4 puntos cardinales, porque ¿cómo diríamos? En el imaginario Veda hay un candelabro que tiene 4 leones, 4 caritas y 4 brazos. Indican los 4 puntos cardinales, los 4 elementos y las 4 estaciones. Ese juego de esa estrella fue evolucionando y la fueron complicando poco a poco hasta convertirla en la rosa de los vientos que me imagino ustedes conocen en estos días. Me parece tan infinito que seguir por ahí, vuelvo a repetir una vez más, no tiene mucho sentido. Si están interesados, los invito al tomo 10 de la canoa al transatlántico, lleno de milagros, llenos de cosas espectaculares. Voy a hacer otra trampita, otro brinco brusco, porque la navegación me permite botarme sobre materiales que no hemos visto, como por ejemplo este material tan bello del que está hecho este objeto tan hermoso que se llama la campana. La campana es el objeto de conceptualizaciones y conceptualizaciones infinitas. Entonces, ¿para qué me pongo a explicar esas vainas si la imaginación de todos nosotros se llena con la campana? Se me ocurrió poner un texto que me encontré muy lindo. En los antiguos reinos de Asia, las campanas tenían un papel de carácter religioso y civil muy importante. Se usaban en ceremonias para llamar a las personas y participar a ritos. También se creía que el sonido de la campana espantaba a los demonios e incluso que curaba enfermos. Después las usaron los vendedores callejeros a fin de llamar la atención de la gente. Fíjense que hasta los aviondos que escriben textos muy eruditos pegan brincos requetebruscos ante la imposibilidad de decir todo, ¿no? Bueno, me tranquiliza a mí un poquitico de los brincos que yo pego. Los vigilantes nocturnos las usaban para anunciar las rondas. Heraldos daban noticias tañendo una campana, y en procesiones fúnebres servían para llamar al duelo. En la antigua Grecia se empleaban para anunciar aperturas de mercados de mariscos y en Roma la hora de los baños. Esta redacción no me gusta mucho porque yo no creo que en ese tiempo hubiera horas. Me imagino que el momento de los baños, ¿no? El momento del mercado de mariscos, etcétera, etcétera. Y este párrafo final tan simpático. En los años 604 a 606, o sea que me pegué un brinco ni el macho, ¿no? Se ordenó colocar campanas en todas las iglesias católicas. Me imagino que para todos ustedes la conceptualización de la campana es obvia. ¿Por qué la puse aquí? Porque está hecha de un material que no hemos visto, el bronce. El bronce es un material muy, muy, muy antiguo. La naturaleza no da bronce. El bronce hay que hacerlo, hay que conseguirlo. Lo que la naturaleza da es cobre y estaño. ¿Cómo diablos los primitivos, porque hay objetos de bronce muy, muy, muy requete antiguos, tanto en el Paleolítico
como en el Neolítico. ¿Cómo hicieron para encontrar la mezcla? De la misma manera que se mezclaron otros elementos que ya les mostré, como por ejemplo los colores para los vidrios. Donde había estaño y a alguien se le ocurrió trabajar con el cobre, se produjo el bronce. Es hermoso cómo nuestra mente modula todas estas cosas en sistemas y en progresos, ¿no? En desarrollos. El bronce actual fino es 10% de estaño y 90% de bronce. Todos los objetos de bronce que se encuentran y que son muy resistentes al tiempo y al espacio conservan esta fórmula. Es clarísimo que en un comienzo tuvo que ser absolutamente intuitiva porque no había posibilidad de que hubiera ni medidas ni formas de comparación. Y un dato que complementa este juego de la mente en desarrollos y en procesos. Las campanas no usan esa medida para el bronce. Las campanas usan la medida 25% de estaño, 75% de bronce. ¿Por qué? Porque la gracia de la campana es el sonido. Para hacer esos sonidos se utiliza ese tipo de bronce. No puede ser más carretudo y más hermoso el juego del bronce. Lo dejo con la campana porque tengo que seguir adelante. Sigo por el mismo camino. La fragua. La fragua es un sistema de manipular otro material que ya no es el bronce, sino el hierro. Sabemos que el bronce es anterior al hierro porque todos los historiadores tienen la edad de bronce antes de que aparezcan los elementos de hierro. Y cuando aparecen los elementos de hierro, lo llaman la edad de hierro. Aquí tienen la fragua, que como no manejan las temperaturas, no podían fundir el hierro. El hierro se funde a una temperatura muy superior de lo que se funde el cobre. Entonces, lo que hicieron para producir el bronce no les resultó para manejar el hierro. Entonces se inventaron la fragua. Es meter el hierro en una fogata a una temperatura mucho menor y hacer miles de objetos de hierro forjado. Me imagino que de ahí viene la palabra fragua. Como ejemplito, simplemente 3 bien llamativos, ¿sí? 3 objetos bien increíbles, hijos de la fragua. La aldaba, con todo el encanto que sus imaginaciones le puedan poner, el candado y la cadena. A mí la cadena me produce un poquitico de repulsión porque habla de conceptualizaciones duras, pero en realidad de verdad uno no debe dejarse llevar de eso. La cadena tiene su encanto muy bello y sus usos positivos supremamente hermosos. Entonces me desespera pensar que se me quedan tantos objetos que caray, voy a irme por otro lado. De la misma fragua nace este objeto tan hermoso que se llama la espada. Entonces voy a usar la espada para dar unos brincos muy, muy chéveres en lo que la mente ha hecho para producir objetos y hasta dónde los objetos han llevado la mente, la mano y al hombre. La espada es bien antipática, como son antipáticas todas las armas. Sin embargo, a la espada yo le tengo como una simpatía particular. ¿Por qué, estimados Gonzagas? Porque aunque la espada sea un arma, no la hemos usado realmente como arma, la hemos usado como elemento icónico. Hacemos íconos con los objetos y armamos unas elucubraciones mentales muy bellas. 2 ejemplitos muy lindos: la leyenda y luego la literatura. En la leyenda, la espada.
pues hay 20.000 leyendas sobre la espada. Existe la espada de Aquiles, la espada de Héctor, la espada de Napoleón y hasta la espada de Simón Bolívar, ¿no? Y todas son icónicas completamente. ¿Por qué? Porque empiezan en la leyenda siempre. Para que entendamos la leyenda, dos espadas legendarias. No sé si las conocen. La espada Nothung, que forjó el dios de los vikingos, se llama, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, Wotan. El dios Wotan forjó la espada para que Sigfrido matara el dragón. El cuento es mucho más larga, pero no les puedo echar todo el cuento del anillo de los nivelungos para decirles que Nothung es una espada de leyenda, bellísima y hermosa y de hierro. Y paralela, como segundo ejemplo, la espada de Excalibur, que creo puede ser más conocida para todos nosotros. La espada que el mago Merlín le pidió a la dama del lago enterrara en la piedra para que solamente el rey Arturo la pudiera sacar. De nuevo, el cuento es muy largo, pero no se trata de echar ese cuento, sino de hablar de el objeto símbolo, el objeto leyenda, cosa más linda, ¿no? Y fíjense en cómo se va reproduciendo tanto la leyenda como la especulación hasta llegar a momentos súper increíbles. ¿Qué tal el cuento de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros y sus espadas? Y toda la imaginación y todo el derroche tan bello. Yo creo que valdría la pena volver a leer otra vez a Alejandro Dumas si quieren entender un poquito los objetos. Pero como no lo van a hacer, pues tal vez les puedo aconsejar, en el 2010 hicieron una versión cinematográfica de Los Tres Mosqueteros que es francamente del otro mundo, con toda la fantasía y metiendo cuanta barbaridad nuestra imaginación ha hecho con los objetos. Y si ninguna de las tres cosas le llama la atención, pues así como cuento les digo que más o menos hace unos 50 años, o sea, antier, Arturo Pérez Revertés crea una novela muy hermosa que se llama El maestro del esgrima sobre la espada. Pude más o menos hablar de el objeto símbolo, el objeto leyenda, hermoso, ¿no es cierto? Entonces me voy a quedar ahí y voy a seguir hacia otro mundo espectacular con la misma espada. ¿Cómo se llama esto? El sable samurái, la espada samurái. ¿Por qué lo utilizo como truco? Igualito, pertenece a la forja en la que el hombre mete el pocotón de hierro en el fuego y a base de golpes forja la espada. Pero entonces el samurái la depura y la depura. No podemos saber cómo ni cuándo. Son un poco mucho más modernas que las espadas que mostré anteriormente. ¿Por qué? Porque aparece un elemento espectacular, el acero. Y vuelve a pasar lo mismo que pasó con el bronce. ¿Cómo se hace acero? El acero es hierro al que simplemente se le ha añadido carbono. Parece ser que en el juego de manipular el fuego y el hierro nació la espada samurái. El cuento no puede ser más rebuscado y más bello. Pero si no me creen, piensen ustedes a dónde ha llegado el acero gracias a este juego y a esta mente increíble fabricando objetos y no sabiendo cómo rearmarlos, desarmarlos, volverlos a rearmar, etcétera, etcétera. Para subrayar esto, entonces me paso a otro bien loco. Este es bellísimo y también nos está dando la misma, la misma cantidad de tiempo que nos han dado los anteriores. Empiezan muy atrás y se botan hasta la actualidad. El hermosísimo reloj.
¿Cómo nació el reloj? Muy complicado, porque aparece en este momento una palabra que es muy significativa y demasiado moderna, la magnitud. ¿Qué quiere decir la magnitud? Me perdonan los matemáticos que me están escuchando porque de pronto estoy diciendo una cosa demasiado elemental para ellos. Los primeros relojes fueron de agua. La magnitud es coger una cantidad de agua y determinar que esa es la magnitud y pasarla de alguna manera a otro sitio para hacer otra magnitud, la cantidad de tiempo que se demora pasando de un lado a otro. No sé cómo diablos la mente humana manejó estas cosas que yo acabo de decir. Es posible que nuestros ingenieros que me están escuchando lo sepan mucho mejor. Perdónenme si lo expliqué muy mal. Los primeros relojes de agua se llaman clepsidras. Pasar una cantidad de agua a otro recipiente para medir la cantidad de tiempo que se demora pasando. Con el proceso de evolución crearon otras magnitudes. Por ejemplo, demorarse 12. ¿12 qué? 12. O demorarse 60. ¿60 qué? 60. Y después otros 60, etcétera, etcétera. Perdonen otra vez si dije una bobada. Me imagino que así nacieron las horas, los minutos y los segundos como magnitudes. Y todos manipulados por este objeto bellísimo que se llama el reloj. Una vez que esto fue establecido, pudieron hacer unos cuadrantes, determinar las magnitudes y usar las sombras del sol para medir el paso del tiempo. Me imagino que funciona con horas. No sé si funcione con minutos y con segundos, no creo. Pero resulta que los relojes de sol solo servían para cuando había sol. Entonces se inventaron los relojes de arena, que es hermoso, ¿no? Es el mismo principio del agua, pero con arena. Y hay relojes para 1 minuto, relojes para 10 minutos, relojes para 1 hora, etcétera, etcétera. Y así la mente rebuscando, y así la mente contestando, y así la mente preguntando y volviendo a contestar para producir objetos. El desarrollo del reloj llega a un mundo muy bello. Los griegos concibieron el universo como ruedas entre ruedas y entre ruedas que se movían en el espacio. De esa leyenda de las ruedas griegas debió nacer la idea medieval de crear una máquina que fuera ruedas engranadas entre sí y hacerlas moverse con un tensor en la magnitud de tiempo que ya más o menos deberían manejar con los otros relojes. Ese reloj mecánico evolucionó primero con tensores y después con pesas y después con todo lo que la imaginación de nuestras mentes es capaz de dar. Di un brinco grande, pero ustedes me entienden, ¿no? De un reloj, vueltas entre vueltas y revueltas, ¿sí? Que debía ser de lo más inexacto del mundo, a un cucú que es mucho más exacto y que nos habla lo mismo que la espada de la conceptualización y de el símbolo. En el progreso se descubrió el péndulo, lo adaptaron al reloj y etcétera, etcétera, etcétera. No sé si será muy brusco mostrar un reloj moderno, pero es que a mí me parece tan bello el engranaje de los círculos en el reloj moderno y convertirlo en un símbolo, igualito que la espada. El reloj se convierte en el signo y en el símbolo de tantas cosas. 2 ejemplitos, el Big Ben y
el Rolex. Igualito que hice con la espada, les puedo aconsejar especulaciones de la mente sobre el objeto reloj. Hay una muy bella de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Hay otra un poquitico posterior de Alfred Hitchcock que se llama Los 39 escalones. Y me acabo de descubrir ahorita en Netflix, véanla, no se la vayan a perder, In Time, así se consigue con ese título en Netflix porque el título en castellano es bastante rebuscado. Es una especulación sobre el reloj y el tiempo que me parecen a mí del otro mundo. Bueno, imagínense a dónde llegaríamos si seguimos hablando tanto del reloj como de los objetos conceptuales. Entonces, me devuelvo para poder llegar a algún final. Me devuelvo otra vez al Paleolítico. ¿Se acuerdan de las piedras que sostenían otra piedra? Pues piensen un poquito que es exactamente lo que vimos para sostener la campana. De las piedras paleolíticas, de los megalitos de hace no sé cuántos miles de años, a la columna como objeto. Pero más interesante que la columna, su pariente inseparable está encima, que se llama el dintel. Y entonces se abre un infinito de posibilidades, lo mismo que con todos los otros objetos que hemos visto. Voy entonces a apresurar un poquitico porque sus imaginaciones pueden complementar. La columna y el dintel le permitieron a la mente humana unos desarrollos tan infinitos y tan hermosos. Un ejemplito chiquito. La idea de construir con madera un dintel que fuera sostén tanto de los elementos que hay encima de la columna como los que hay encima de él. Se conoce en la historia de los objetos como la cercha. En este juego increíble voy a hacer una elucubración de parentesco. Amigo o hermano de la columna, del dintel y de la cercha es el muro, que ya lo vimos de bareque y lo vimos de tierra pisada y obviamente existió de piedra con mucha antigüedad. Tiene dos hijas, la puerta. Y la puerta resume en el marco, la columna y el dintel y permite romper el muro. Juego de mentes, juego de hombres. Y su hermana, la romántica ventana, que simplemente es una puerta chiquita. ¿No les parece todo un juego familiar lleno de entusiasmos? Pues si no me creyeron, los símbolos, los signos y las especulaciones que hice con el reloj y la campana y la espada, ¿qué tal esta que voy a hacer con la puerta? Y que nos induce al mundo increíble de la fuerza de la mente. No es lo mismo la puerta cerrada que la puerta abierta. Y los introduzco al mundo increíble de la poesía. Poesía que se puede replicar con cualquier objeto. ¿Qué tal con la ventana? Y entonces no resistí la tentación de traer el romántico balcón que resume todo. La columna, la cercha, el dintel, la puerta, la ventana, todo en un objeto tan romántico, tan bello. Aprovecho para señalar la teja. La teja venía desde mucho más atrás del Neolítico, pero no la habíamos mencionado porque no se me había ocurrido. Ahora que ya tengo cerchas y que tengo dinteles, puedo también tener tejas. Si les pareció muy carretudo lo que acabo de decir, entonces me voy a volver más serio. Aquí tienen el culmen de objeto hablando del poder de la mente. Una columna. Y sobre la columna voy a empezar a jugar con objetos que vayan creando
algo hacia alguna parte. Fuerza, fuerza hacia aquí. Y con otra columna hago lo mismo en el sentido contrario. Fuerza, fuerza, fuerza hacia aquí. Si cierro esa fuerza con un objeto igual aquí, he creado el arco de medio punto. Cosa tan espectacular, ¿no es cierto? Del arco de medio punto podemos llegar a una supersíntesis. El muro, la puerta, la ventana, la columna, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece tan extraordinario que nuestro viaje llegue a estas alturas. ¿De qué es capaz la mente? De lo que le pongan, qué vaina tan extraordinaria. Si no, devuélvase a nuestro tomo cuarto y todo lo que hemos visto y cuántas cosas más no hay desde el día que estábamos en las cavernas a nuestros maravillosos penthouse de hoy. No aguanté la tentación de recordarles que en esta misma carreta, en este mismo esfuerzo, se me había olvidado mencionar la madera. Ustedes se imaginan todos la mano de elementos de madera y cómo el árbol ha contribuido en sincretismo total con la mente humana en la vida del hombre. Creo que la madera se merece unos tomos, mejor dicho, una enciclopedia muy, muy superior. No tengo tiempo y tengo que terminar. Me voy a pasar a una isla. Esta isla queda situada en el mar de Grecia, en el mar Egeo, y está muy, me parece, pero no estoy seguro, está más cerquita de Turquía que de Grecia. Ese dato no es exacto, puedo estar equivocado. En esa isla vive un señor, bien interesante la mente de este señor. Vive contemplando esta bellísimo horizonte y esta figura tan bella que hace el horizonte y se pregunta qué es el horizonte, qué es el horizonte. En la misma isla y en toda Europa existen estos bellísimos abetos que está también contemplando este mismo señor y que le subrayan esta línea de esta fuerza. Él no sabe qué es la fuerza de la gravedad. Nosotros lo sabemos, entonces podemos hacer la trampa. La línea del horizonte y la línea de la fuerza de la gravedad. Pero de alguna manera la mente de este señor descubre la posibilidad del equilibrio en la misma naturaleza con la línea vertical y la línea horizontal. Hay un juego de equilibrio muy bello. Ahora, perdonen los matemáticos si la embarro mucho, me pueden criticar después. Ese señor se llama Pitágoras. Pitágoras, emocionado, se inventó la línea horizontal y la subrayó con la línea vertical y creó el punto de equilibrio increíble que forma en 90 grados. Lo de los grados yo no tengo ni idea cuándo se lo inventaron, pero bueno, qué carajo. Podemos seguir adelante para encontrar algo que estuviera en equilibrio y creó el famoso triángulo, rectángulo, símbolo del equilibrio. Pero subrayo, del equilibrio de la naturaleza. La mente descubrió el equilibrio de la naturaleza. Voy a rellenarlo para poder jugar con él. Pitágoras cogió este ángulo y empezó a hacer unos juegos muy simpáticos. Cogió esta punta del ángulo y conservando este centro de aquí, movió el ángulo en 90 grados y lo transportó aquí. Jugando, siguiendo con el juego, cogió esta punta, se conservó el centro de aquí y trajo el ángulo hasta, perdón, el triángulo hasta ahí. Y luego lo completó en un cuarto momento para cerrar esa figura. ¿Se acuerdan de la hélice? La hélice, mucho antes de que Pitágoras hiciera este juego, es exactamente el mismo juego
que acaba de hacer Pitágoras. Y hay hélices en 2 movimientos, hay hélices en 3 movimientos, en 4, en 10. Y más o menos lo mismo es el cuadrito de la brújula, ¿no? Y más o menos lo mismo es otros 2 o 3 movimientos. Pero los voy a dejar por el momento para poder seguir con esto. En un alarde de virtuosismo, a Pitágoras se le ocurrió mover este triángulo hasta esta punta de aquí. Perdón, rellené de color para que me quede más fácil lo que voy a hacer. Mover esta punta de aquí hasta esta punta de aquí. Ay, carajo, la embarré, me devuelvo. Mover esta punta de aquí hasta esta punta de aquí. ¿Sí quedó o los enredé mucho? Ahora No, sí, voy a mover esta punta hasta aquí. Y ahora voy a mover esta otra hasta aquí. Repito, por si acaso no fui claro. De la hélice hago un cuadrado. ¿Cómo? Moviéndome aquí y moviéndome aquí. ¿Qué tengo? Un cuadrado bastante chévere que voy a rellenar para que me quede parejito. Aquí no voy a hacer nada que no esté ya. Ahí estaba eso también. ¿Qué pasa con ese cuadrado tan chévere? Que lo saqué del triángulo, lo saqué del punto de equilibrio que Pitágoras encontró en la naturaleza. Ahora vamos a hacer un juego que hizo Pitágoras y que posiblemente se demoró algo así como no sé cuántos meses, perdónenme, pero se me olvidó el dato. Durante meses estuvo Pitágoras jugando con esta figurita hasta que se le ocurrió pasar este lado y colocarlo sobre este lado. ¿Ven? Y pasar este lado y colocarlo debajo de este lado. Y obtener esta otra figurita. ¿Qué salió ahí? Salió como una L lo más simpática, ¿no es cierto? Meses jugando hasta que entendió que esto lo había sacado de aquí. Y en los siguientes meses, el proceso que yo ahora voy a hacer como en un minuto, ponerle nombre a los lados de este triángulo. A este lo llamó A este lo llamó B y a este lo llamó C. Este cuadrado salió de este triángulo y esta L salió del cuadrado. Luego todo nació en el triángulo y la misma cantidad de superficie que hay aquí en este cuadrado hay en este otro, en esta otra L. Voy a emparejar el color, como ustedes ven, de la L y me doy cuenta de una cosa muy chévere. El lado C es el mismo lado del cuadrado. Luego puedo llamar a este cuadrado C. El lado chiquito, el lado B, es el mismo lado de la L aquí, pero aquí hay un cuadradito chiquito. La L está hecha por un cuadradito chiquito y un cuadradito más grande. Si el lado del triángulo que llamé B es este mismo lado, voy a llamar a ese cuadrado B. Y el lado A es el lado de este otro cuadrado más grande. Luego puedo llamar a ese cuadrado más grande A. Como les dije, fueron meses de jugar con ese elemento para llegar a la gran conclusión de las matemáticas. Para cualquier triángulo que represente el equilibrio de los 90 grados, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿A dónde puede llegar nuestra mente con estas especulaciones? Para Pitágoras, las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. A Pitágoras, la naturaleza le abrió la mente y le enseñó matemáticas. Yo
creo que fue al revés, ¿no? De la naturaleza, Pitágoras sacó las matemáticas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se preguntarán ustedes, ¿y por qué se gastó todo ese montón de tiempo y nos tiene aquí aburridos con eso? Porque vamos a volver otra vez a la hélice. ¿Se acuerdan de nuestra hélice sensacional? A ese movimiento increíble lo llamamos simetría de rotación. Y lo que es absolutamente glorioso para la historia de los objetos es que esa simetría de rotación salió de la naturaleza. Esa simetría de rotación se repite en todas las petunias, en todas las rosas. Cosa tan bella ver la simetría de rotación de los pétalos de una rosa, en todas las margaritas, etcétera, etcétera, etcétera. En las ramas del pino se repite la simetría de rotación en un equilibrio absoluto y total. Y como en el pino, en Jijuemil más. Pero como si eso ya no fuera suficiente, en la estrella de mar se repite la simetría de rotación pitagórica. Y como si eso no fuera suficiente, en el caracol. Me imagino que todos ustedes saben que de esta simetría de rotación nació la proporción áurea, que los hombres aplicamos en todos nuestros objetos y por eso era tan importante. Antes de terminar, quiero hacerle un homenaje, una oración a la naturaleza. Parece ser que los copos de nieve son simetrías de rotación infinitas. Han encontrado millones de fórmulas de simetrías de rotación en los copos de nieve. ¿Y eso qué carajo importa para la historia que nosotros estamos llevando a este momento? Pues cójanse del asiento, jóvenes. La simetría de rotación es la base de millones de objetos en el proceso de la civilización. Aquí tengo un ejemplito muy, muy hermoso, la Alhambra. Ustedes van a la Alhambra y encuentran simetría de rotación en cantidades de objetos grandototes o chirringuitiquitiquiticos. Se las explico aquí con un baldosín de los baños de las odaliscas en la Alhambra. Si son capaces de determinar este triangulito claro que es igualitico a este triangulito oscuro, pues cómo llegó a ese diseño el señor que creó esos baldosines con simetría de rotación. De aquí pasa aquí, de aquí pasa aquí, de aquí pasa aquí, de aquí pasa aquí, aquí y aquí, etcétera, etcétera. Y toda la Alhambra está llena de simetrías de rotación, unas más complejas y otras más súper, súper, súper complejas. Pero agárrense, ¿qué es el arco de medio punto? Una simetría de rotación. Y esa simetría de rotación va a la rueda. La rueda es una simetría de rotación también. O sea, desde puros comienzos, el juego de los objetos ha tenido para poder existir simetrías de rotación. Puedo terminar este cuento entonces ganándome un montón de tiempo y pasándome hacia 5 personajes posteriores a todo lo que he dicho. El primer personaje se llama Marco Polo. Ustedes saben que hizo viaje desde aquí de Venecia hasta aquí, el reino de Kublai Khan en Mongolia. Su padre se llamaba Nicolo, se llevó a Marco Polo y él hizo todo ese viaje. Eran unos comerciantes de miel. Pues Marco Polo unió la ciudad de Venecia con el lejano oriente. Obviamente el artista románico que hizo estas dos pinturas más o menos copió a Venecia y de Mongolia no tenía ni idea, pero bueno, no importa. Ustedes me creen que Marco Polo salió de Venecia y fue a Mongolia y de allá trajo una mano de objetos impresionantes.
impresionantes. De toda esa mano de objetos que ustedes deben conocer que trajo Marco Polo, me interesa uno para seguir con mi cuento, el papel. Trajo de la China Marco Polo el papel y se encontró, mentiras, Marco Polo nunca se encontró con Gutenberg porque son un siglo de diferencia. Pero bueno, el señor Gutenberg cogió el papel de Marco Polo y se inventó hacer letricas de estaño y, ¿cómo se llamará eso? Archivarlas en este aparatico que él se inventó. Esas letricas de estaño se llaman linotipos. Cogía los linotipos y en una cuadrícula que hay aquí, que ahorita se las muestro más clarita, iba armando párrafos de escritos que antes se hacían a mano o con jeroglíficos y con una prensa puesta encima de los linotipos fue capaz de imprimir en el papel la escritura, con lo cual creó el objeto de los objetos. Me sirve de gran resumen de todas las carretas que he echado, porque el libro es el gran triunfo de la mente humana sobre la naturaleza, porque resume todo, contiene todo, recopia lo anterior que se había escrito de otra manera y lo bota sobre la infinita información. Creo que vale la pena hacer el paréntesis de devolvernos al ADN. Parece ser que todas estas carretas están en el ADN. Lo único que ha hecho el hombre al producir objetos es sacar la información del ADN y, como gran milagro, super milagro, meterla en libros, pero otra vez como símbolo. El libro es lo mismo que el cassette y el cassette es lo mismo que la grabadora y etcétera, etcétera. Todas son libros de información que nuestra mente ha hecho con los objetos. Me devuelvo. En el libro y en todos los libros se han consignado todos los objetos que ha hecho el hombre. Por ejemplo, este Leonardo da Vinci, que es un siglo después de los dos que acabamos de ver, sacó de libros información y de su mente y constató para infinito número de objetos. Y complemento a Da Vinci con Benvenuto Cellini. Esto que ven aquí ustedes es como un cofrecito visto de frente y visto por un lado y visto por el otro lado. Pues Benvenuto Cellini, usando el triángulo de Pitágoras, si lo ven aquí invertido, el triángulo de Pitágoras y la proporción áurea que salió, creó cantidades de objetos de una inutilidad impresionante porque no sirven para un parado, pero no pueden ser más bellos. Miren la proporción perfecta de este camafeo o la simetría de rotación de este prendedor. Y para casi finalizar, Galileo Galilei. Él fue capaz de inventar con unos lentes un anteojo que podía ver de lejos. Como ustedes saben, el anteojo de Galileo pues nos bota a la astronomía moderna. El cuento es muy lindo. Galileo Galilei no hizo ese anteojo para mirar planetas y constelaciones. Lo hizo por una razón tan pedestre y tan hermosa. Resulta que todos estos berracos, tanto en Venecia como en Génova, como en todas esas ciudades, dependían de saber qué barco llegaba en qué momento al puerto para manipular todos los negocios que hacían. Ya estamos en las ciudades estado del Renacimiento, ¿no? Acuérdense que amigos de estos señores fueron Copérnico, Tomás Moro, Erasmo, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Cervantes, Shakespeare y otros 3 o 4 patinchaos que le han dado a la humanidad todo el poder de la mente con sus objetos.
Pues Galileo Galilei hizo este telescopio, perdón, este anteojo, para poder ver la bandera en la lejanía, la bandera del barco que llegaba en ese momento a puerto y avisarle a todos los mercaderes. Es increíble, ¿no es cierto? Lo que puede hacer la mente humana. Con todos estos milagros llegamos al siglo XVIII, el siglo de las luces, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Con este textico se los defino. Se difundió entre la burguesía y los salones de la aristocracia. Se considera que el pensamiento racional es la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se conoce el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Luego, las creencias populares y religiosas son pura superstición. La mente humana, al llegar al siglo XVIII, fue capaz de crear las reglas perfectas del razonamiento para que la ciencia produjera certezas. Ese juego de la certeza es la esencia de lo que más o menos ustedes conocen. Si no lo conocen, sino menos, sería bueno que conocieran más. El señor Newton determinó en este siglo la certeza científica. Obviamente, aquí entre paréntesis, lo de la certeza científica es tan carreta como todo lo demás que yo he dicho, porque un siglo después, Einstein le demostró a Newton que la certeza científica tampoco es certeza. Pero bueno, cierro paréntesis porque eso es de otro mundo. Con ese juego mental tan extraordinario que he dado en dos pequeños pasos, llegamos a los objetos del siglo XVIII. De 1755, la bella máquina de coser, y de 1700, creo que 73, el globo aerostático y el telar mecánico. El globo es de dos hermanos franceses, el telar mecánico es de un inglés y la máquina de coser es de un alemán. Dejo a sus imaginaciones todas las deducciones que quieran hacer. Yo voy a usar solamente un ejemplo. Un inglés que se llama Watt encerró el vapor de agua en una caldera, se inventó unas válvulas y creó la máquina a vapor. Esto ya es altísimo turmequé, ¿no? Esto es la mente humana por encima absolutamente de todo. Me imagino que por ser tan grandioso se debieron enamorar los hombres del siglo de las luces de la ciencia y despreciar las otras cosas, aunque eso tampoco es tan cierto. Es muy claro que de la máquina a vapor, pero entonces ya hago trampa porque me boté al siglo XIX, nació la máquina, no, perdón, todavía no me he botado al siglo XIX, todavía estoy en el siglo XVIII, la máquina de Cook-Knock. Hacer lo mismo que hizo Watts con el vapor y crear un carromato sensacional. Todos dicen que es el tatarabuelito de los automóviles modernos. Y ahora sí, me boto al siglo XIX. El nombre de ese señor es rarísimo. Creo que se debe pronunciar así como Trevithick, pero no sé si estoy pronunciando muy mal. Creó la locomotora en 1803. La desarrolló y 20 años después, en 1822 o 26, Stephenson creó el objeto de los objetos. Son como más o menos 4 objetos paradigmáticos, ¿no? O 5 tal vez. La locomotora, el libro, la espada, la rueda, y el otro se me olvidó cuál era, no hay importancia, que nos llevan a tal vez responder la pregunta: ¿hasta dónde va a llegar la mente humana? Yo me contento con esta respuesta. Hay que ver un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Toda la carreta que eché se condensa en esta bellísima poesía. La fuerza increíble de la mente que comunica a la mano y que se vuelve productiva. Para retener el infinito
La locomotora es un infinito. El teorema de Pitágoras es un infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Yo estaba contento con esta respuesta hasta un día que entré a un taller de reparaciones de carros a acompañar a una amiga a que le arreglaran su carro. Y encontré un letrero honesto, simple y sencillo de un mecánico en la pared de su taller. Y entonces, no sé, me enamoré de esta respuesta para hablar de la fuerza de la mente del hombre, de la capacidad del hombre y de a dónde va a llegar el hombre. El letrero del mecánico decía: lo que yo creo es a dónde va a llegar el hombre. Algo difícil lo hacemos en un momento. Lo imposible nos demoramos un poquito más. ¿Listo? Ahora sí. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Wow, Gracias. Daniel, qué bachelor. Excelente, Daniel, no, fabulosa. Wow, wow. Daniel, nos has dejado mudos a todos. Yo tengo dos preguntas. Yo también tengo un par de anotaciones. Igualmente aquí. ¿Cuál es Sigan. la relación, Daniel, que tú consideras que hay entre la Rosa de los Vientos y el calendario azteca? Perdónenme, qué pregunta tan buena. Se me olvidó, Guillermo. En la emoción de tener coherencia y terminar rápido, no mencioné que junto con los fenicios, junto con los romanos, sí, están los mayas, los chipchas y los aztecas. Todo se relaciona. Parece ser que los mayas tuvieron los mismos conocimientos de Pitágoras en tanto las simetrías de rotación y los mismos conocimientos de Gutenberg en la impresión. Perdóneme que me comí eso porque en la emoción del cuento me perdí. ¿Qué más? Oiga, una observación. Eso me lo contaron algún día en el Museo Antropológico de México. Dijeron, el calendario azteca ni es calendario ni es azteca, porque un calendario depende del movimiento del sol y lo que está pintado ahí es el movimiento de la luna. Y no se lo inventaron los aztecas, sino anteriores a los aztecas, no me acuerdo del nombre. Pero es el calendario azteca. Pero como le digo, no es que es una leyenda urbana, ni es calendario ni es azteca. Buenísimo, Marcelino. Me acordé de otra cosa. Las palabras juegan de civilización a civilización de la manera que tú acabas de explicar. Y yo tengo otro ejemplo. Llamamos alfabeto indistintamente a nuestro abecedario, pero ahí hay un equívoco muy bello, porque alfabeto es el griego. Sí. Se refiere a que las letras del griego son alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera. La palabra exacta para nosotros es abecedario, A, B, C. Me parece que tu cuento tiene algo de parecido con este. ¿Qué más? Ya, perdón, me atrevo. No, ni siquiera son cosas importantes, pero me parece, bueno, un par de bobadas. La primera es que esos árboles tan maravillosos que tú señalabas en la avenida no eran abetos, eran cipreses. Y la otra es que, por favor, simetría es con S. Y eso como para que lo corrijas en las próximas versiones. Lo mismo cuando hablas ahí de coser, ese coser al cual tú te referías es con S y no de cocción, que es el que tiene C. Y ahora otra cosa que tampoco tiene mucha importancia. Los linotipos, tengo entendido, al menos los que empleó Gutenberg en su inicio, eran de madera. Y
obviamente al progresar la edad de los metales, eran mucho más duraderos y exactos hasta cierto punto los hechos con metal, que también eran hechos en su mayoría con moldes de madera. Daniel, quería hacer un comentario completamente diferente del de Leonidas. Para mí, lo mágico de este recorrido que nos has dado es que primero te vi como un artista que eres, descubriéndonos los secretos de las cosas en sus orígenes, en su profundidad, en su arquitectura, en su armonía. Para mí fue como ir entrando a la profundidad de las cosas y te juro que en algún momento estuve distraído, pero de repente me agarraste y empecé a descubrir que eso que tú percibes y que nos hiciste relacionar del ángulo y de Pitágoras y de esta cosa, y uno dice, yo he visto ese jarrón 20 veces, pero nunca me lo había imaginado como un triángulo, y claro, viene de un triángulo. Todo eso, a mí lo que me demostró primero es tu talento de artista tan espectacular que hay ahí dentro, con errores aquí chiquitos, pero lo más interesante es esa sensibilidad de ir a las cosas al fondo y de haberlas estudiado, de haberlas integrado de tu manera, que es muy original, porque es encontrarle relaciones. Y lo más interesante y tal vez lo más profundo que me llamó la atención de lo que dijiste es cómo nos llevas a la trascendencia de eso, lo conectas con un Ignacio de Loyola o con un Francisco de Asís, que empieza a llegar a la esencia de las cosas que ya no son materia, ya son prácticamente energías. Y el átomo de que hablabas, todo esto, me dio la impresión de que, y para mí, todos los objetos, toda la realidad es energía y todos los objetos son energía concentrada por el ser humano, lo que tú decías, por la mente humana. La mente humana ha jugado con esa energía, ha transformado cosas pequeñitas de materia y grandes de materia y las vuelve útiles y las vuelve poesía, las vuelve canción. Eso fue lo que más me impactó de tu presentación. Toda la relación, tanto en la primera como en la segunda, con algo mucho más profundo que es la mente humana, la capacidad humana de crear y de distinguir y de encontrarle sentido a las cosas. Me dejaste impresionadísimo. Felicitaciones, Daniel, y gracias. Sí, Gracias, Darío. Muy amable, Darío. ¿Me permites? Dale. Extraordinaria presentación, Daniel. Realmente es llegar como a la esencia de quiénes somos. Me permiten hacer esta reflexión que ustedes saben, no se van a extrañar porque ya me la han escuchado antes, pero rescatarla de nuevo después de haber visto tu presentación, creo que es mucho más sencillo a destacar y rescatar lo que dije en alguna presentación que hice antes. Cuando las religiones de 4 de las principales religiones nos han dicho la misma afirmación de quiénes somos realmente, que somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, se pregunta uno qué podrá ser esa imagen y semejanza en nosotros de Dios. Por Dios, ¿qué podrá ser? Y creo que en esa presentación, Daniel, tú das en el clavo preciso de demostrarnos con todos esos ejemplos de qué manera esa imagen y semejanza de Dios está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros como una potencia, y me refiero a lo que Darío acaba de hablar de la imaginación y de la transformación de la energía. Cuando nosotros nos preguntamos si hay 3 atributos de Dios sin los cuales Dios no puede ser Dios, me permito hacer la pregunta y si no, entonces hago la respuesta enseguida. ¿Cuáles serían 3 atributos que si Dios no es Dios, no lo podríamos aceptar que sea Dios? ¿Es una pregunta? ¿Sí?
Sí. Carísima. Primero hay que creer en Dios, ¿no? No, es de alguna manera que si tienes alguna imagen de Dios, de lo que has leído, de lo que te han contado, de lo que has investigado, O ¿qué de lo que se serían reza. 3 cualidades tú que tendrías que exigirle a ese ser que llamamos Dios, que si no las tiene, deja de ser Dios? Todopoderoso. Sí, pero en términos de Bueno, de la creación, de la capacidad de correcto, crear. Amor, capacidad infinita de creación, primero. amor, La segunda, es amor. Bondad. más esta es una potencialidad que lo abarca todo, una más específica. Bondad. Todavía hay otra más específica anterior. De la bondad se deriva del amor. Hay una que muy pocas veces realmente tenemos ocasión para realmente indagarla y profundizarla, pero es la autosubsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que de él no depende de ninguna otra causa ni otra fuente para ser quien es él. Él es el autor de todo lo que es, de todo lo creado, de todo lo que ha sido creado, de todo lo que es presentemente existente y de todo lo que ha de venir. Y la tercera, Autosuficiencia, perdón, sí, autosuficiencia sí o autosubsistencia. Es que no entendí bien. subsistencia. La autosuficiencia viene de autosubsistencia derivada. Ya. Pero el tercero es los puse en aprietos teológicos. Eternidad, la École, eternidad, école. Si un Dios eternidad. es Dios al que podamos nosotros rendirle pleitesía y admiración y adoración, es un Dios que tiene que ser autosubsistente, total creador y eterno. ¿De qué manera están todos esos atributos reflejados en nosotros como creados a su imagen y semejanza? Lo que Daniel nos ha expresado y mostrado en infinidad de número de veces es precisamente eso. Nosotros somos de alguna manera dioses humanos capaces de crear realidad de la nada. Pitágoras, jugando 3 meses, 4 meses con sus triángulos, crea una realidad que no existía antes. La descifra y la convierte en una fórmula. Newton, debajo del árbol, le cae la manzana y cuájate, de pronto dice, ya tengo la idea de la gravedad. Arquímedes está bañándose en una tina, se le desborda la tina y dice, ya tengo la solución de cómo averiguar si la corona del rey es de oro o no. Nosotros tenemos la capacidad de que podemos crear pensamientos que no son físicos, no tienen realidad física, palpable, visible, y son reales. Y con esos pensamientos transformamos la realidad que está alrededor nuestro con elementos y convertimos realidad la que vemos visualmente todos los días alrededor de nuestros salones. Una pintura, una mesa, un sofá, un carro. Eso no existe hasta que un hombre con su imaginación, su capacidad mental, es capaz de transformar esa intuición en un boceto, en una formulación teórica, en una obra artística, en un poema, en una canción, en un baile, en una danza, en todo lo que nosotros podemos continuamente, infinitamente, estamos creando todos los días. Entonces, en ese sentido, nosotros somos algo extraordinario en la mente humana porque reflejamos la capacidad creadora de Dios. Y la otra, la de eternidad, es todavía mucho mejor todavía. Un Dios que es eterno y nos crea a su imagen y semejanza, ¿de qué manera podría darnos ese atributo en nosotros? ¿Y cuál es la palabra que utilizamos para comparar la eternidad de Dios con la nuestra? ¿Familia? ¿No? Espiritualidad.
No, sí, la espiritualidad, eso es un grande, bueno, pero en una relación concreta, ¿qué es lo que se nos promete a nosotros como eternidad? Ser como dioses. Reencarnación. ¿En qué forma? ¿En qué forma? Reencarnación. No, Eternos. eternos, pero ¿cómo? Inmortales. Mm, Lo que se nos promete por Dios a Inmortales, es través mejor de la sus palabra. profetas es la inmortalidad después de la Sí, muerte. esa es la Ahora palabra. sí. Sí, Ok. sí, no es Entonces, en ese eternidad. sentido, gracias Daniel, porque nos has permitido visualizar la grandeza de quiénes somos nosotros por dentro, con un sinnúmero infinito de posibilidades que pudieras habernos traído muchísimos más ejemplos. Pero esa simetría que existe en la naturaleza es la verdadera espejo de la creatividad infinita de Dios. Esa unidad, esa perfección, esa armonía, ese equilibrio, solo lo puede hacer un creador que tiene una mente infinita en potencialidad. Y a ese Dios que se nos invita a adorar, es un Dios que merece la pena conocer, porque nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Gracias, perdones por Muy mis bien, cosas. nada, muy bien. Esto es Yo, algo que me perdón, pasa. antes de que sigamos, yo quisiera aclarar un poco los comentarios que yo hice. Es de una persona realmente abismada por los conocimientos y la hermosura, profundidad y belleza de la presentación que nos hizo Daniel. Son unos comentarios realmente al margen, que lo único que demerita, ¿qué tanto puede demeritar una falla ortográfica? Realmente nada. Es simplemente una precisión que yo, por mi Perfecto. manera de Claro. ver las cosas hago, pero no, por favor que ninguno piense que estoy menospreciando en ningún aspecto de la presentación de Daniel, que realmente es extraordinaria. Fenomenal. Una pregunta, Daniel. Yo Gracias. yo quiero Una- decir algo, ¿sí? Dale. Gracias, Leonidas. El esfuerzo que tú haces por, ¿cómo se dice? Corregir esas cositas pequeñas, no es en vano, Leonidas, es muy válido, es muy chévere. Y lo único que demuestra es, digamos, la increíble, el increíble valor de la posibilidad de la mente en el error, Leonidas. Está bien que tú la señales, buenísimo, me parece sensacional. Y quiero decirte una cosa con la misma tranquilidad que tú dijiste, hiciste tu corrección. No, en absoluto me molestó que hubieras hecho esas correcciones, todo lo contrario, te las agradezco. Pero Leonidas, sí quisiera decirte una cosa. En tu corrección está también. Yo tengo, digamos, el documento que dice que los lineotipos de Gutenberg fueron en estaño. Ah, bueno, ¿Y qué perfecto. importa, Leonidas? ¿Y qué Sí, importa? de acuerdo, ¿Qué, de qué, 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 acuerdo. qué, qué, qué más da o qué más quita? ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Reinaldo en este momento. Lo único que esas cosas demuestran es que algo infinito, llámelo usted como quiera, Dios, universo o lo que quiera, nos hizo y nos dio la vida. ¿Sí o no? Sí, Algo tuvo que haber o tiene que haber para que nosotros hubiéramos podido recibir el inmenso regalo de la vida. Y como dice Reinaldo, ese regalo de la vida se manifiesta por todas partes, está pululando por todo. ¿Y cómo lo hemos hecho, Leonidas? Por acierto y por error. Así claro. que bienvenidos los aciertos y los errores, tanto míos como los tuyos. Gracias. Una pregunta, Igualmente lo recibo. Daniel. Una pregunta, Daniel. ¿Cómo se llamaba la isla griega? Samos, la isla de Samos. ¿Con Z? No, S, No, con es Samos. S. Ok, gracias.
Y el ángulo, para mí como ingeniero, es una medida. No sé cuál es la opción. El Ahí. ángulo es una medida. Una medida es la comparación de una magnitud con otro que se toma como unidad. Eso es todo. Eso es medida. Llame centímetro, metro, grado, Celsius, fuerza, lo que sea. Es una comparación con una unidad. Eso es lo que llama medida. También yo quería comentar, pues, lo que decía Reinaldo, y realmente a mí me apabulla, porque llegar a definir a Dios o pedir condiciones para que sea Dios o no sea Dios, hombre, para mí eso es como tratar de definir lo indefinible. Tal vez yo pensaba que nosotros somos consecuencia de eso, y cada acción, cada logro que hace el ser humano, pues hombre, tiene tantas patas y tanto de mirar atrás como de mirar hacia adelante. Y precisamente es que mi hija mi hija, no, mi nieta, me salió con esas preguntas, ¿no? ¿Qué es la energía eléctrica? Entonces, finalmente llegamos a un pacto en que yo le llegaba a mostrar cómo se producía la energía eléctrica en la forma más simple. Y la forma más simple que tengo que comentarle es que si yo tengo que medirla, ¿no? Hablando de medidas. Entonces, puedo llegar a tener un amperímetro, que es un aparato que mide que mide la corriente. ¿Y cómo obtengo esa corriente? Es muy fácil. Cojo un clavo, le enrollo un pedazo de alambre y cojo y le paso un imán. Los extremos del alambre los tengo amarrados a un amperímetro y al mover el imán, entonces el amperímetro me marca una corriente. Si eso lo multiplico millones de veces, como hace la represa de Azuá, la represa de esta de los chinos, pues hombre, estoy obteniendo miles de cantidades de energía, de amperios, de la unidad de medida de la corriente en esa forma. Así en esa forma uno puede coger cada elemento de la naturaleza, cada elemento que creó el ser humano o cada elemento que observa en la naturaleza, como la flor, como el amanecer, como una obra de arte, como la música, que para mí es lo sublime, oír la música, oír una orquesta, oír un solista, cómo produce un sonido que realmente me gusta. Pero si yo me voy a hacer racional, ¿qué es el sonido? Pues hombre, es una vibración del aire. Sí, eso es el sonido. Pero yo lo traduzco a una melodía en la cual me gusta. ¿Sí? Y la puedo traducir a medidas de pulsaciones por segundo, etcétera. Puedo coger cada elemento y llevarlo a analizar y llevarlo a considerar y a dónde finalmente me llega. De dónde salimos nosotros y de dónde está la mente y de dónde salió esa mente. ¿Sí? El hecho de yo pensar, el hecho de yo soñar, pues, ¿qué es eso? ¿Eso lo estoy haciendo yo o alguien me lo está haciendo? Lo único que yo hago es portarme bien, comer bien, sentirme bien y hacer ejercicio para mantenerme en forma y seguir, por lo menos no produciendo, sino sintiendo esa maravilla que es la creación. Como todas las mediciones relativas, lo de portarse bien es... Esa es una medida. Guillermo, yo quería decir una cosa que me parece interesante después de todas estas disquisiciones filosóficas y racionales, en mi opinión. Quería decir que el tema que Daniel nos trajo, que parte de esas, digamos, definiciones de lo que nosotros somos hijos de una sociedad occidental, verificable, racional. Y resulta que inclusive hasta tratamos de definir a lo que llamamos Dios, que en mi opinión que es una barbaridad, porque cuando se define ya se acabó, es decir, se cerró. Definir es ponerle fin a cosas. Ahora, el tema y no quiero hablar de teología dogmática, ni de los atributos de Dios, ni de todo esto, lo que yo creo que estamos descubriendo y que Daniel nos trae en esta conversación es al valor de los sentir, de la emoción que hay cuando usted oye una música o cuando ve una obra de arte
Y ese sentir, en mi opinión, y es una opinión nomás, es parte de la energía, la cuántica. Estoy metido en un curso de cuántica ahora. La cuántica es real, es energía de lo más pequeño, pero de lo más poderoso que hay. Y yo digo, Dios no existe por allá arriba, y lo afirmo, está dentro de nosotros. Esa capacidad de sentir y de vivir y de expresar, esa es la realidad de Dios que no está afuera, está dentro. Y en la medida que entremos a nosotros, lo estamos encontrando. En la medida que nos encontremos a nosotros mismos y encontremos a nosotros. Yo honestamente hoy rechazo ese Dios de afuera, de arriba, de que hay que adorarlo. No, no, mírate para adentro y encuentra ahí eso. Entonces, Daniel nos hace ese acercamiento, por eso me llamó tanto la atención. Sí, ver la naturaleza, percibir, ver la armonía, ver todo esto, pero llegar hacia adentro y decir, aquí estoy, yo soy Dios, mi hermano es Dios. Nada de que fuimos, perdón, con todo respeto y respeto otras opiniones, pero nada de que fuimos creados a semejanza y que hay alguien superior que nos hace esto. Somos Dios. Estamos dentro de Dios. Dios está dentro de nosotros. Es mi opinión y respeto otras. Listo, ¿no? Buenísimo. A ver, yo creo que hay un tema interesantísimo y es que usted está tomando unos cursos de cuántica, ¿no es cierto? Sí, señor. Hay que tener cuidado porque en la cuántica se puede confundir miércoles con jueves, ¿no? Pero bueno. Pero es que no soy racional en eso, lo estoy viviendo. No soy racional en eso. Lo estoy viviendo. No, estaba sacándole una. Pide la palabra. Bueno, no. Un tema. César quería hablar. ¿Y alguien más? ¿Quién dijo? Y si Pedro. me permiten, quisiera Dale, expresar, César. ante todo, pues felicitar a mi hermano Daniel por su excelente presentación, que cada vez que lo oigo, pues me siento muchísimo más vanidoso y orgulloso de que sea mi hermano. Y si ustedes oyeran a mi hermano Carlos, pues es algo parecido. Entonces se podrán imaginar ustedes la lucha interna que otros 4 hermanos, 2 hermanos, que la verdad nos sentimos supremamente vanidosos y orgullosos de escucharlos y oírlos. Comparto muchísimo lo que dice Darío Gamboa sobre Dios, que lo que él dice es así y yo lo siento, y yo lo siento también así. Daniel, muchísimas gracias y de verdad que me siento feliz de ser su hermano. Qué lindo ver esos dos hermanitos, oiga. Realmente ¿No peleaban nunca o me qué? inspiran como hermanos. Listo, Pedrito, ibas a decir Hermanos, algo. mis hermanos son motivo de inspiración para nosotros, pero tenemos perfectamente claro que pues Dios nos dio unas fortalezas a unos y otras fortalezas a otros y realmente a mí lo que Daniel nos cuenta y nos dice me cuesta muchísimo trabajo, no me da pena decirlo, pero bueno, seguramente Dios me dio otro tipo de fortalezas, pero eso en nada demerita y mi admiración hacia mi hermano Carlos y mi hermano Daniel y mis otros hermanos. Pedrito. Chévere. Gracias. Pedrito. Solamente iba a hacer el comentario de que no somos algo fuera de Dios, ni tampoco Dios es fuera de nosotros. Es decir, somos todos parte de algo. Eso. Y ese es el todo. Yo creo que esa es digamos, yo me siento me siento muy conectado con la definición de que somos parte de un todo. Eso. Y que la parte mía pues es la que me está tocando o la que me toca o la que quiera o la que, qué sé yo, pero que realmente no existan diferencias de niveles, sino que somos el todo. Y que somos incompletos, Pedrito, que nos completamos. Sí, en realidad es eso, porque somos una parte de ese todo, no somos el todo. Exacto. Afortunadamente, pues somos incompletos, somos imperfectos, porque si no ya estaríamos muertos. Entonces siempre hay algo que encontrar, hay algo que arreglar, hay algo por la cual todos los días nos regañamos
sí, hay algo que hacer, porque si no, qué jartera. Porque Y lo se leer mejor, un libro, oír una música y pues Daniel es un malvado, nos dejó 200.000 inquietudes, oiga, cada frase de Daniel, pues hombre, como les decía, uno puede mirar hacia atrás y hacia adelante y con cuál me quedo, ¿no? Pues simplemente yo creo que repasar la grabación de hoy sería una maravilla, ujú. porque eso dejó mucho. Gracias, Daniel. Marcelo, y cuando uno se muere es cuando se completa y se integra ese todo. Esa es mi percepción. Ah, sí, En sí, otra sí. forma, correcto. Sí, Sí, ya no hay nada que hacer, ¿no? perfecto. Perfecto. De todos modos, sí, hablando de simplemente una anotación de ciencia, ¿no? Tenía un profesor que me decía que en medicina probablemente cualquier descubrimiento era exclusivamente falta de lectura. O sea, que no habían leído que alguien lo había escrito antes. Claro, Pero es que ese Muy es el probable. continuum al que pertenecemos. Y claro. es verdad en todos los sentidos, ¿sabes? Entonces, hasta la ciencia propiamente es una parte de ese todo, de ese cable, de esa energía que va migrando, yendo y viniendo. Excelente, excelente. Mm. Eso que dices, Pedro, es tan cierto como lo que dicen todos los historiadores, que cuando uno está pensando en escribir historia, lo único que debe hacer es transcribir y opinar de lo que dijeron otros, porque siempre hay alguien que dijo algo y lo escribió además, o hay rastros de que lo escribieron. Lo Claro, que, porque ¿de dónde salió? Pedro, No va a sí, escribir siempre. historia es porque ha visto lo que otro ha visto, no porque lo ha vivido. Claro, claro, eso es inevitable. Eso es perfecto. Cuando, Espérame, cuando tengo que Daniel retirar. hablaba, Tengo aquí un accidente. Se me rompió un tubo aquí en el apartamento. Chao, chao. ay Dios, chao Guillermo, suerte con el tubo. Ojalá el tubo no sea suyo, sino del apartamento. Quería decir que cuando hablan de la palabra descubrimiento, es exactamente quitarle cubrimiento a algo que estaba oculto, pero que existía, ¿no? No lo está creando, lo está quitándole la cobertura. Y lo que hizo Daniel fue quitarle una cantidad de cobertura a muchos objetos y ver la relación de los unos con los otros. Por eso para mí fue un descubrimiento muchas de las cosas que trajo Daniel en esta y en la otra presentación y cada reunión, estas reuniones para mí son un descubrimiento de cada uno de ustedes, de lo que piensan, de lo que ven, de lo que sienten, espectacular. Estoy en un periodo místico de mi vida, de manera que por favor entiéndanme. No hay que entenderlo. Es como es. Es así. Pero eso está muy Claro. bien, Darío. Dale. Nos vemos entonces la semana entrante porque Guillermo se nos fue. No hay reunión, nos vemos ya físicamente el viernes. Físicamente, el viernes. El viernes en Bogotá hay una convocatoria por Zoom para los que no puedan estar físicamente a las 3 de la tarde. Yo la voy a mandar y entonces a las 3 de la tarde prendemos el Zoom, entran Pedrito y Reinaldo y el que no pueda estar, cualquiera que no pueda asistir. Pedrito va a venir. ¿Verdad que Pedro coge el bus ahora? Físico no, voy a integrarme en el universo del almuerzo. Él se integra al universo. Claro, claro. Perfecto. Vamos a poner una pantalla, bueno, gigante no, porque no hay mucho, pero aquí en esta casa, empezando por el dueño, no propiamente hablamos de gigantes, pero sí con un afecto enorme procuraremos estar reunidos de todo corazón con los que por alguna u otra razón no asistan. Van a estar virtualmente y van a estar señor. virtualmente. No, y la presencia se va a sentir además. Y va a haber vino virtual y whisky virtual para todos. Todo eso. Gracias, claro. Muy amables. Bueno, el whisky se lo está tomando siempre Marcelino. Sí, sí. Se va adelantando. Por si acaso ese día hay escasez. Bueno. Para llevar uno. Está bien.
Bueno, Ay, los que llegaron un poquito tarde, para que no se pierdan la charla, hoy ahorita, dentro de un ratico bajo la cosa y se la pongo en la perfecto. grabación, se las Ok, mando, perfecto. ¿ok? Porque Muy sí bien, vale qué la bueno. pena. Y Daniel, Sí, de sí, nuevo, sí. en nombre de todo el grupo, muchísimas gracias por esa presentación y gracias a todos por la conversación. Darío, yo te Bueno, puedo, sí, sí, claro. Sí, Yo que te quisiera pedir un favor, que me enviaras el vínculo de dónde bajar esta que tenemos ahora y la anterior, porque es que son sí, obviamente una y otra y es complementarias. maravilloso. sí, Y resulta que yo quisiera guardarlas, pero no sé, eso va a tocar acudir a Guillermo a ver miren, yo qué me todo, Después gusta. del tubo. estas que son públicas, digamos, Sí, las de sí, sí, objetos, sí, las que no hablamos de nuestras cosas personales y los pecadillos y claro. cosas de esas todas están en un canal que yo tengo que se llama YouTube Darío Gamboa. Ustedes entran a Ah, YouTube Darío Gamboa, ahí pueden verlas, pero se las voy a mandar, perfecto. te las mando Ay, directamente. muchas gracias. Para ¿Listo? guardar el vínculo, al menos. Listo. Sí, Entonces sí, yo le mando bueno, el link y usted la puede simplemente hacer clic y bingo. gracias, perfecto. Gracias de Muy nuevo, Daniel, amable. por abrirnos los ojos a tantas realidades incógnitas y Sí, encubiertas y a la Eso, maravillosa creación de ese para Dios usted. infinito que no tiene punto de comparación ni jamás cesa de crear. Entonces nos Gracias. vemos la semana entrante. muy Bueno, bien. En bienvenidos Bogotá. todos. Excusas por los retardos, ¿eh? No, Que el no, miércoles para mí es un tranquilo, pero es rollo. que a esa hora Tranquilo. es mucha Aña gracia que Díaz no es entre. re Dios. sabio, eso ya, eso. Fernando cayó en la mitad de la cosa porque ya Claro, estaba muy estaba tarde para fuerte. él y él tenía que madrugar porque está cogiendo avión para Bogotá. Oh, Ah, Entonces, pues claro. pero con estuvo un razón. tiempito ahí, vio una que otra cabeceadita y entonces yo le mandé un Pero eso mensajito y le dije, eso lo Pedrito, recupera con. y un sí, mensaje al pollo a ver si nos acompaña en el almuerzo. Hombre, voy a decirle. Sí, Échale una recordada, insístele, yo lo voy a llamar también. Ok, bueno, dígale perfecto. que tampoco es justo perder tanta preparación, digo yo. ¿cierto? sí, él lleva, Ahí ya. Leonidas se está preparando esa paella desde hace No, cuánto. el negro ya tiene loco al cocinero. Está muy bien Sí, el sí. comité organizador. Muchas gracias. Bueno, Bueno, no, Bueno, Nos vemos. perfecto. adiós, Hasta adiós. luego. Bueno, Hasta Hasta luego. 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 Adiós. Chao, gracias Daniel de nuevo. Gracias. Chao. Gracias, Daniel.